Bueno, que dicho volveros aquí a ver en el canal. Vamos a hacer ahora una clase de física el día de hoy. Vamos a trabajar una continuación de lo que normalmente en el año se ve. Después de que ustedes ya han visto la parte de teoría en física, han visto un poco de cómo se aplica la física en diferentes áreas, además de historia un poco de la física, entramos de paso de una vez al primer tema de matemática, bueno, que incluye matemática de cálculo, que es vectores y escalares. Entonces vamos a introducir el tema de hoy, que es vectores y escalares. Veanlo ahí un momentico. Y vamos a hablar un poco primero de la teoría de qué es un vector y qué es un escalar. Entonces voy a hacerme que al lado izquierdo. Vean aquí a mano, al lado mío, van a ver ustedes primero las definiciones poco a poco. Entonces una vez que lo tengan bien claro, empezamos poco a introducir el cálculo matemático. ¿Ok? Como primero tenemos lo que es un vector. ¿Qué es un vector? Bueno, pues es una magnitud. Y cuando decimos la palabra magnitud nos vamos a referir a algo que es medible, que en este caso puede ser, no sé, cantidades como por ejemplo 20 metros. Cuando usted dice 20 es el valor numérico, es decir, metros es la unidad, en este caso la unidad fundamental, que es cualquier unidad que es de medición. Gramos, litros puede ser, ¿verdad? No importa, newton. Entonces usted dice 20 metros. Cuando usted dice 20 metros, usted está dándole a todo ese conjunto, el número 20, con la unidad de medida que es el metro. A eso se le va a llamar magnitud. Entonces, en otra palabra, es un valor, es una medida. Pero, digamos, para ser vectorial, usted tiene que tener la magnitud, que es esta unidad, ¿verdad? Con su valor numérico, más una dirección. ¿A qué nos vamos a referir con una dirección? Nos vamos a referir a una dirección con algo que puede ser, por ejemplo, no es lo mismo que usted le digan, vaya 1 kilómetro y no le digan hacia dónde, si es el norte, al sur, al este o al oeste. Mucha gente se identifica con esto, ¿verdad? Cuando pedimos direcciones nos dicen, bueno, ¿de dónde queda la iglesia tal? No, queda como para allá, como por el palo de allá, mano derecha, ¿verdad? Y uno se pierde todo, ¿no? Lo normal es que la gente le hable a uno en direcciones como lo que son los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces, los vectores tienen que tener sí o sí una magnitud y añadido a eso una dirección. La dirección puede estar dada por puntos cardinales, norte, este, sur o oeste, o puede tener ángulos. 20 grados, 30 grados, 40 grados, pero además también podría ser un conjunto de los dos, que te diga, mira, del este váyase 20 grados, no sé, es decir, al norte. Entonces eso, todo ese conjunto, ese ejemplo, es lo que le llamamos un vector, una unidad, un ejemplo vectorial. Y luego por otro lado, importante saber la escritura de los vectores, ¿ok? Cuando escribimos un vector, generalmente vamos a utilizar letras mayúsculas o minúsculas, por ejemplo, la letra A. Pero la letra A tiene que estar acompañada con algo en la parte superior, que es una flecha. Ahora sí, ya está correcto. Entonces, cuando damos la etiqueta, a eso se llama denotación del vector, vamos a darle como una marca, no sé, puede ser una A minúscula o una A mayúscula, pero sí o sí tiene que tener una flecha en la parte superior acostada. Entonces, eso en ese momento ya estamos dando como la denotación del vector, y a eso le vamos a ir añadiendo lo que es ya los 20 metros que veníamos hablando, coma, del este 20 grados al norte. Eso puede ser un ejemplo de lo que es un vector, ¿ok? Entonces hay ejercicios básicos donde me dicen qué es un vector y qué es un escalar, y bueno, pues que si ya el vector tiene dirección es natural, y si no vamos a entender que el escalar es lo mismo pero sin dirección, o sea, es una unidad que tiene un valor numérico, tiene una unidad fundamental, y a eso pues se le añade nada más que no tiene dirección. Por ejemplo, que me digan a mí, camine 3 kilómetros. Si solo me dicen 3 kilómetros, en ese momento me están diciendo a mí que esto es un escalar. Pero si ya me dicen a mí, camine 3 kilómetros al sur, entonces ya en ese momento ese ejemplo se convierte en un vector. Entonces voy a poner varios ejemplitos ahí en la pizarra para que lo puedan ver a mano derecha en una imagen, para que lo puedan ver de manera sencilla, y ustedes conmigo vamos a decirlos básicamente de manera bastante rápida, para que entiendan la parte teórica, ¿ok? Por ejemplo, si le dicen a usted, vean ahí, el volumen de una piscina es 25 metros cúbicos. Si solo me dicen eso, en ese momento, eso es un ejemplo de escalar. La otra podría ser, ejemplo, un auto viaja a una velocidad de 50 kilómetros por hora al norte. Ese ejemplo va a ser un vector. Bueno, pues que esa es la parte sencilla de la parte teórica de lo que son vectores y escalares. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte técnica. Bueno, yo creo que se acuerden en matemáticas, cuando su profesor de matemáticas les decía lo que era un plano cartesiano.
Voy a ponerlo aquí en la imagen. El plano cartesiano, quiero que visualicen ahí, tiene lo que llamamos norte, sur, este, oeste. ¿Ok? Y bueno, ese plano cartesiano ustedes lo veían en matemáticas como X y Y, nada más. ¿Ok? Para nosotros ese plano cartesiano va a tener un montón de utilidades en vectores. Y bueno, vamos a ir dando ciertas técnicas, véanlo ahí. Para lo que usted era la vertical, vamos a entender que si esto fuera un plano cartesiano numérico, como tiene que ser, digamos, vamos a tener que el punto 0,0 en parte vertical hacia arriba, vamos a tener todos los números positivos. De la parte vertical hacia abajo, todos los números negativos. Igualmente con el eje X, hacia la derecha positivos y hacia la izquierda negativos. Entonces, bajo ese concepto vamos a trabajar en una cierta ubicación. Por ejemplo, con respecto al signo. Por ejemplo, si hay una flecha, un vector, vamos a colocar los vectores, porque los vectores se representan con flechas. Estas flechas tienen ciertas subdivisiones que se dan por una escala. En este momento lo que vamos a trabajar es el cálculo, no tanto el dibujo de vector, como es la parte gráfica, sino vamos a trabajar la parte de componentes vectoriales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un vector ahorita en este momento, en este plano cartesiano que ustedes están viendo, les pongo un vector, una flecha roja hacia arriba, ¿vean ahí? Esa flecha yo le voy a llamar a ese vector, no sé, B, de Brian. Le voy a poner la B y B mayúscula y la flecha superior. Ya ese vector se llama B. Ese vector en este momento va a tener un cierto valor y su valor podría ser positivo. Por ejemplo, el valor de ese vector, yo no sé, voy a ponerle el valor se lo da al profe. Por ejemplo, puede ser 100 metros. Que esa flecha representa lo que en la vida real son 100 metros. Entonces 100 metros, en este caso, va hacia arriba. Y recuerden que, según lo que acabo de decir en matemáticas, si las flechas van hacia arriba, en el plano cartesiano son positivas. Si esa flecha estuviera ahora para abajo, esa flecha, ese vector llamado B, tendría un valor negativo porque va hacia abajo. Si esa flecha estuviera hacia el lado izquierdo para ustedes, entonces tendría un valor negativo. Y si estuviera para el lado derecho, tendría un valor positivo, si fuera el caso. Entonces, ahora, profesor, está muy bien, ya estoy entendiendo. ¿Okay? Ahí son flechitas que se ponen en un plano cartesiano, que tienen letras y tienen valores. Muy bien. Pero ¿qué pasa si la flecha no está ni en la vertical ni en la horizontal? Está como de manera diagonal. Ya las cosas cambian. Resulta que los vectores pueden estar compuestos de dos componentes. Una componente del eje X o una componente del eje Y. Los casos que acabamos de decir son vectores que están sobre los ejes. Por lo tanto, solo van a tener una única oportunidad de tener o X o Y. Pero cuando el vector está inclinado, y vamos a ver todas las posibilidades, vean esta imagen que voy a poner ahí, de las 4 posibilidades, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Quiero que vean que el vector puede tener diferentes posiciones. Y eso lo que va a implicar en física es que ese vector tenga que descomponerse y obviamente que en dos componentes, una para el X y una para el Y. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo sería un plano cartesiano con un vector. Ok, vamos a ver ahí en pantalla. Voy a poner ahorita en este momento un vector. Vamos a poner un vector, vamos a llamar vector C. ¿Ok? A ese vector C lo vamos a poner en el plano cartesiano, véanlo ahí. Y lo vamos a poner con un ángulo de 20 grados. ¿Ok? Sobre la horizontal. Y por el lado positivo. Entonces véanlo ahí. La flecha no está ni en el eje X ni en el eje Y. Está inclinada. Y tiene 20 grados hacia el lado de la horizontal. Profesor, ¿puede venir los 20 grados por el lado de arriba? Sí, sí puede venir. Generalmente para los niveles de colegio no viene, y para bachillerato y faro no lo cambien, pero no quiero que se lo vayan a aprender así. Quiero que utilicen la cabeza con razonamiento como tiene que ser, y yo se lo voy a decir de no manera teórica, porque hay gente que se lo aprende y punto, pero no saben por qué se lo aprenden, y yo se lo voy a explicar y cómo lo tiene que hacer, para que no falle, porque puede hacer que les dice como los chiquillos, puede ser que lo troleen y se vaya con todas, ¿verdad? Y ese ejercicio vale muchos puntos. Entonces, por ejemplo, para el vector que estamos hablando tiene 20 grados sobre la horizontal. En ese caso, esa flecha está compuesta por dos vectores, por dos componentes. Entonces, la parte horizontal va a ser X. Entonces vamos a ver la flechita ahí, la voy a poner en color azul. Esa flecha representa una parte que compone a ese vector, o sea, la X. Pero también tiene una vertical que sería la Y. Entonces, el truco que les doy yo a los chicos para que no se les vaya a traumar mucho con esto es que a la flecha que está inclinada, el ángulo, vamos a tratar de encerrarlo en forma triangular. Vamos a encerrarlo. Por ejemplo, si el ángulo está en este caso como la horizontal, yo lo voy a cerrar por este lado.
Si estuviera en la parte superior, yo lo cierro por arriba. Siempre formando un triángulo con 90 grados en el ángulo. Siempre importante esa parte. Entonces, por ejemplo, si voy a poner varios, por ejemplo, si estamos con este de 20, entonces cerramos horizontal, cerramos vertical, y a la horizontal y vertical ya ustedes las conocen como X y Y, entonces usted le pone X y le pone Y. Pero como estamos trabajando bajo el vector que llame C, entonces vamos a ponerle la componente X para C y la componente Y para C. Que para eso utilizamos un lenguaje, nada más ponemos la letra C del vector con la flecha y la X chiquitita en la parte inferior. Igual para la componente C con la letra Y y la flecha en la parte superior. Una vez que ya lo tengamos así, vamos a calcular los valores de la componente vectorial. Ok, bueno, aquí ya estamos entrando en lo que es un poco más el cálculo. ¿Okay? Generalmente vamos a tener valores vector ya con nombre y lo vamos a tener con un valor, y si no tuviera el valor lo vamos a tener con el ángulo. Y las componentes es lo que hay que ir a averiguar. Entonces, por ejemplo, si ya lo vemos más matemáticamente, este triángulo rectángulo que ustedes están viendo ahí, que tiene un ángulo de 90, uno de 30, uno de 60, si fuera el caso, si los ángulos varían, pues hay que variar el ángulo nada más, siempre recordando que la suma de los ángulos internos suman 180. Entonces, por ejemplo, si tengo esta X y esta Y, tengo que ir a averiguarlas. ¿Cómo se hace? Bien, vamos a aprender lo siguiente. Se lo voy a poner ahí en pantalla para que se lo grabe bien como tiene que hacerlo, y su cabeza tiene que trabajarlo así. Si yo quiero calcular la componente X, siempre la que esté acompañada con el eje X, siempre voy a pensar en el que está a la par. Vamos a decir esa palabra clave, a la par. Pongo ahí en pantalla, vean ahí, a la par. Si yo quiero averiguar la componente Y, siempre voy a decir al frente. Profesor, ¿a la par de qué? ¿Al frente de qué? Muy fácil. Voy a poner un muñequito, veanlo ahí en la pantalla. Imagínense que usted está puesto encima del ángulo y usted vuelve a ver para el frente. En ese momento se está viendo la Y, ¿sí o no? Ven conmigo. En ese momento vamos a utilizar el ángulo seno. Seno, la razón trigonométrica seno es para calcular lo que está al frente. Y si ustedes logran ver el muñequito a la par, ¿quién tiene abajo en el piso? A la X. Entonces vamos a utilizar coseno. Entonces, ya resumido, seno es lo que esté al frente, coseno lo que esté a la par. Vamos a trabajar varios ejercicios en seno y coseno conmigo, y luego voy a cambiarles el ángulo para que vean cómo los podrían trolear en un ejercicio súper difícil. Que algunos se enredan y por eso perdieron todos los puntos, o sea, es que es fatal. Aquí en física recuerden que perder un punto es pecado, porque todo va en cadena, es como matemáticas, se va con todo usted. Entonces bien, vamos a ver con el ejercicio. Entonces vamos a continuar con este ejercicio, el ejercicio del vector llamado C, con un ángulo de 20 grados. Entonces vean el muñequito al frente, que tienen la Y. Entonces vamos a poner el cálculo en pantalla. Sería así, la componente C, pero en Y, se calcularía como siempre el valor de la hipotenusa, que es el vector, ya viéndolo matemáticamente, que es el vector que me dan. Vamos a decir que este vector tenga un valor de 1000 metros. Entonces esos 1000 metros tienen un ángulo de 20 grados, pero la razón trigonométrica que vamos a utilizar como es Y es seno. Entonces vamos a utilizar siempre la hipotenusa, que es el valor que me dan a mí, que es 1000 metros, por el seno del ángulo, el seno de 20. Una vez que usted tenga todo eso en una calculadora, le vamos a dar igual, y la respuesta que le tiene que dar es esa que estoy poniendo aquí en pantalla. Ahora, si fuera la componente X, vamos a hacer el siguiente cálculo. Ponemos Cx igual la hipotenusa, que sería 1000, por el coseno del ángulo, que es 20. Y eso nos da un valor, quiero que lo vean en pantalla. Eso es un ejercicio para un vector, un ejercicio matemático, y ya en física involucra un cálculo de por lo menos al mínimo 4 vectores. Habría que hacer con los 4 vectores eso mismo. Ahora, no nos vayamos a asustar. Si el vector se encuentra en Y o se encuentra en X, automáticamente ese es el valor. Por ejemplo, si esta flecha que yo les puse ahorita, ese vector que valía 1000, no hubiera estado inclinado, sino que hubiera estado arriba, automáticamente solo vale para Y, porque Y es vertical. Si el vector hubiera estado en X, ya vale 1000X y ya no hay Y. Entonces, en otras palabras, como uno dice a veces, si no gallos, gallinas, listo. Si está en vertical, solo tiene Y, no tiene X, es 0X. Y si está en horizontal, va a tener X y no va a tener Y. En este caso, como este ejercicio que acabo de representar estaba inclinado, va a tener siempre las dos componentes X y Y. Entonces ya, en resumen, ya lo puede tener usted bastante claro. Vamos a poner otro ejercicio, ¿está bien? Vamos a ver, porque ese que hicimos en el cuadrante número 1, cuadrante positivo. Vamos a ir al cuadrante número 2, un cuadrante donde la flecha ahora está para el lado izquierdo, en el segundo cuadrante, y quiero que vean lo siguiente. El ángulo lo vuelvo a poner pegadito al eje X, ya no le vamos a poner 20, vamos a ponerle 30, veanlo en pantalla. Ahora tiene 30 y quiero que calcule los componentes X y Y. Bueno, primero, ¿cómo se llama ese vector? Vamos a poner el vector K.
Y bueno, y el valor vector K va a valer 200 metros. Bien, eso es lo que te da el docente, lo que te dan en física para calcular y que hay que hacer, calcular las componentes vectoriales. Entonces, bien, ¿cómo hacemos primero? Cerramos el triángulo de tal manera que el ángulo quede encerrado por dentro. Si usted cierra por arriba, vea por ejemplo, si cerramos por arriba, el ángulo quedó del otro lado, o sea, nos sirvió. Tiene que cerrar por el lado donde el ángulo quede guardadito. En este caso, siempre por donde está el ángulo ahí. Ahora, siempre donde comienza el vector vamos a iniciar el plano cartesiano, porque me lo pueden ir cambiando. Vamos a ir subiendo poco a poco el grado de explicación de cada uno de los ejercicios. Entonces, en este ejercicio, bueno, ya ahora, una vez que ya lo cerramos, verán en pantalla, ya tenemos la flecha X y la Y. Una es horizontal, una es vertical. Como el vector se llama K, pues nuestra X se va a llamar KX y la Y se va a llamar KY. El ángulo dijimos que era 30 y el valor de hipotenusa o del vector va a valer 200 metros. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo que hicimos anteriormente. X, en este caso, va a ser calculada, KX va a ser calculada como la hipotenusa, que cuánto valía, 200 por el coseno del ángulo. Y la KY va a ser calculada como 200 metros por el seno del ángulo. Vean el muñequito, al frente es seno y a la par es coseno. ¿Ok? Hasta aquí creo que ya más o menos van entendiendo la idea. Ahora, importante lo siguiente, viene una trampa que a veces no la dice. ¿Para dónde está apuntando la flecha X en este momento? Para la izquierda. Si ustedes ven, está apuntando para allá como para la izquierda. Y según lo que dijimos ahora en matemáticas, si usted está al lado izquierdo en el plano cartesiano, si apunta para la izquierda, no se está del lado izquierdo. Por ejemplo, si usted apunta para la izquierda, si la flecha apunta para la izquierda, ese valor numérico, esa respuesta que nos dé, que ya la puse en pantalla, va a ser negativa, porque la flecha apunta para la izquierda. Pero quiero que vea algo muy curioso. Quiero que vea la flecha Y. ¿Apunta para arriba o para abajo? No para arriba, profesor, y para arriba es positivo. Para abajo es negativo, para la izquierda es negativo, para la derecha es positivo. Si usted tiene claro eso en su cabeza, cuando usted ande cerrando triangulitos para calcular las componentes, siempre recuerde poner un más y un menos. Ahora en los siguientes dos lo voy a hacer para que vean cómo se debería hacer un poquito más avanzado, más rápido, una persona que ya conoce un poco más la materia. Bien, entonces en este ejercicio calculamos la CX, la KX, perdón, ya nos dio el valor, es negativo porque apuntaba a la izquierda. Y ahora calculamos la KY, que en este caso va a ser 200 metros por el seno de 30, y eso da ese valor que puse en pantalla, y eso pues nos va a ser en este caso positivo porque apunta para arriba. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante, pero ya no lo vamos a calcular, les vamos a poner un ejemplo ya simplemente de entender dónde cerrar el triángulo y si es positivo o negativo. Por ejemplo, este vector que está aquí para abajo, ángulo 45 grados, quiero que lo vean en pantalla, cerramos por este lado donde viene una vertical. Siempre hay que cerrar línea vertical o horizontal, nunca siempre con una línea diagonal, que eso me lo hacen a cada rato en exámenes y a veces uno dice, pues no entiendo. Siempre vertical o cerrar horizontal a partir de la punta del vector donde termina. Y en este caso cerramos por ese ángulo que usted quiero que lo vea por ahí, en el 45 grados queda por dentro, y en este caso hay algo curioso, porque no lo voy a hacer yo, pero lo invito a hacerlo, pongámosle un ejemplo, que este vector le vamos a llamar vector L, y el vector L tiene pues una flecha en la parte superior y que tenga un ángulo de 45 grados y valga 100 metros. Si usted se da cuenta, el cálculo para la X o para la Y siempre da lo mismo. Es más, los invito a hacerlo. Pongan ahí 100 por el coseno de 45 y 100 por el seno de 45 y van a ver que les da lo mismo. Curioso, ¿no? Pues se los dejo ahí de tarea. Es solo para este ángulo se cumple este caso especial. Y el último cuadrante, quiero que lo vean. Bueno, en ese cuadrante, perdón, en el anterior, la X para dónde apuntaba. Para la izquierda, es negativo. Y la flecha Y para dónde, para abajo, entonces es negativo. Las respuestas que nos den, aunque la calculadora las dé positivas, las vamos a poner un menos adelante por la dirección del vector. Quiero que lo tengan en cuenta eso. Y bueno, ya el último cuadrante, quiero que vean ese vector, vamos a ponerle un ángulo de 60 grados y quiero que vean que cerramos por este ladito como tiene que ser. El ángulo queda encerrado en un triángulo rectángulo, la X apunta para la derecha, la Y apunta para abajo, la derecha es positiva, la Y es negativa. Y ahora calculamos simplemente muy parecido a lo que hemos hecho todos. En este caso, digamos, llamémosle al vector, no sé, D. Llamémosle vector D, que valga 400 metros, el ángulo de 60, sería entonces 400 metros, que sería el valor de la magnitud, ¿verdad? Vamos a poner en este caso dx,
sería 400 metros por el coseno del ángulo, que es 60, nos da ese valor numérico, que es positivo. Y la otra sería dy, que dy sería entonces 400 metros por el seno del ángulo, que es 60, y eso nos da el valor, y en este caso, como apunta la y para abajo, es negativa. Casi el 99% de los estudiantes tienen problemas grandísimos, no tanto por calcular x o y, porque llegan a aprenderse de memoria que x es cos y que y es seno. O sea, siempre se lo hacen, pero a veces, dependiendo del docente y del tipo de ejercicio, a veces no les va a funcionar. Siempre aprenderse mejor coseno a la par, seno al frente. Y en ese caso, por ejemplo, siempre caen en los signos, positivo y negativo. Nunca saben cuándo fue positivo y cuándo fue negativo. A todo le ponen positivo, y por eso los cálculos vectoriales, en el caso de ejercicios de suma vectorial, todo le sale como mal, ¿no? Bien, estamos con esta parte porque vamos a introducir ya ahora un ejercicio donde no siempre el coseno va a ser de cos, el coseno va a ser para x y el seno va a ser para la y. Voy a mostrarles este ejercicio básico, veanlo ahí en pantalla. Quiero que vean el ángulo, lo puse en el primer cuadrante, y ahora el ángulo viene en la parte superior y dice 50. Bien, vean conmigo, ¿dónde cerraría usted el triángulo? Doy 5 segundos para que lo piensen. Bien, si lo hizo bien, lo tuvo que haber cerrado por acá arriba. Vean que yo cerré el ángulo que me dieron, que era 50, lo dejé encerrado dentro del triángulo. Siempre un triángulo rectángulo, nunca la flecha inclinada. Y ahora quiero que vean, si usted fuera el muñequito, se pone en el ángulo, quiero que vean el muñeco que voy a poner en pantalla. Vean que ¿quién está al frente? Al frente del ángulo. La X, la flecha es horizontal. En este caso, el ejercicio se va a calcular como que la X va a ser seno. ¿Y quién está a la par del muñeco? La Y. Entonces, en este caso, la Y se calcula con coseno. Este ejercicio y este ejemplo es el caso donde la gente se enreda, porque se ha venido aprendiendo de memoria que X es cos y que Y es seno, y en el momento que le cambian el ángulo, revienta. Lo mejor, la forma más segura, siempre poner el muñequito, imaginárselo ahí, y siempre ver quién está al frente y quién está a la par. Y si usted lo hace así, nunca va a fallar un ejercicio de vectores. Bueno, de componentes vectoriales. Bien, ya que una vez que ya estamos con esto, vamos a pasar a un ejercicio donde vamos a sumar vectores, ya no uno de manera individual, como lo fuimos rotando, sino ahora va a ser un ejercicio de suma vectorial ya un poquito más realista. Vamos a hacerlo con 3 vectores. Entonces, para eso, vamos a ver si les pongo en pantalla un ejercicio y lo vamos a ir haciendo conmigo poco a poco, ¿ok? Así que vamos con la segunda parte. Ok, continuamos ya con la parte, ahora sí, vean el ejercicio en pantalla, les voy a mostrar el ejercicio. Trata de un carrito, quiero que vean el carrito, y en el carrito, bueno, hay una serie de vectores consecutivos. Muy bien, ¿qué significa esto? Se olvidó decirles que los vectores, hay 3 tipos de vectores. Están los vectores opuestos que van en flechas contrarias, los vectores que son consecutivos, uno va detrás del otro, como fila india, donde termina uno, comienza otro. Y están los vectores concurrentes, así que vamos a hacer primero un ejercicio de vectores consecutivos, donde nos van a dar un vector que es una flecha y donde termina comienza otra flecha, donde termina comienza otra flecha, así hasta las que sean necesarias. Ok, vamos a ir haciendo lo siguiente. Voy a poner la imagen, véanla, y quiero que noten el primer vector. ¿Cómo le llaman al primer vector? Le llaman H, y vale 300. Al segundo vector J vale 180, al siguiente vector L vale 200, y el último vector, que es G, vale 400. Usted tiene que tener la capacidad para imaginarse cada vector en el plano cartesiano. O sea, donde cada vez que comience una flecha, ahí vamos a imaginarnos otro plano cartesiano. Entonces, vamos a tratar de hacer el ejercicio de 2 maneras. La primera, como es completa, visualizado todas las componentes, y la otra donde usted hace la subdivisión mental de cada vector. ¿Ok? Suena un poco complejo, pero en realidad es bastante sencillo. ¿Ok? Vamos entonces a la siguiente. El primer vector. Ubiquémonos en el vector H. Vamos a agrandar un poco la imagen solo para ver el vector H. Y quiero que imaginemos el plano cartesiano. Lo voy a colocar yo en pantalla para que vea lo que usted tiene que visualizar. Vea la flecha y vea el vector donde se coloca. Muy bien. ¿Dónde inicia? Usted va a poner la cruz del plano cartesiano. Muy bien. Eso es para que ayudarle a su cerebro a interpretar. Muy bien. Una vez que ya lo tengamos ahí, vamos a cerrar. ¿Por dónde cree usted que podríamos cerrar el triángulo? ¿Por arriba
o por donde está el ángulo de 35. Bien, por donde está el ángulo de 35. Vamos a cerrar con una flecha vertical y como es una vertical le ponemos Y de una vez y la horizontal, que es el otro cateto de ese triángulo, va a ser la X. Bueno, ya tenemos la X y la Y de ese primer triangulito. En este caso va a ser la HX, porque el vector se llama H, y va a ser HY de su componente Y. Bien, ya tenemos una etiqueta. No lo calculemos todavía. Vamos al siguiente vector. Ubíquese en el vector L. Ahora voy a correr un poco la imagen. Y quiero que vean que el vector L tiene una flecha horizontal. Solamente horizontal. ¿Qué les había dicho yo? Que si la flecha era horizontal, esto significa que automáticamente va a tener el valor de X. Como apunta a la derecha es positiva, no hay que hacer ningún cálculo. Automáticamente la X vale 200. Ah, profe, póngame un montón de estas flechas así. Bueno, es que siempre entran alguna horizontal vertical y otras diagonales. A las que son complicadas son las diagonales. Bien, vean el vector último, el vector G, al faltar el vector J, perdón. El vector J va de manera vertical, va hacia abajo, también tiene su valor, va a ser 180. No hay que hacer ningún cálculo porque está sobre el eje. Y el último vector que es G, qué lástima porque pongamos el plano cartesiano en el inicio para que vean lo que pasa. Ustedes ven ahí el plano cartesiano, ven que no está ni sobre la X ni sobre la Y, está diagonal, sí, qué pena, pero habrá que calcular entonces la X y la Y. ¿Dónde cierran el triángulo? ¿Lo tiene? Correcto, lo cerramos por acá. Una vez que lo cerramos, ese cerramos con una línea vertical, en este caso es Y, y la otra, la horizontal, va a ser X. Por lo tanto va a ser la GX y la GY. Muy bien. Una vez que usted ya hizo la etiqueta de cada componente, cuáles son X y cuáles son Y, ahora vamos a proceder a calcular. Para esto siempre es recomendado utilizar un cuadro. Bueno, profesor, pero ¿qué es lo que me están preguntando, Janfi, del carro? Me están dando como un recorrido que dio el carro. La pregunta siempre va a ser, calcule, vamos a ver en este ejercicio, es el vector, el desplazamiento resultante. ¿Okay? El valor resultante. Cuando nos piden eso, desplazamiento resultante, es lo que hay del inicio al final, pero para poder hacer eso hay que hacer una descomposición vectorial, que es lo que acabamos de hacer. Entonces, si me preguntan por el valor resultante de alguna cosa, en este caso es el desplazamiento, porque es un carro que se está moviendo, cuando me dicen resultante, es sumar todo, sumar todas las X y todas las Y que se encuentren. Para eso, siempre es recomendable hacer un cuadrito. Así que vamos a hacer un cuadro en pantalla y voy a ir colocando los valores de cada uno de los cálculos que acabamos de decir. Lo voy a ir comentando, quiero que usted los vaya verificando en la calculadora con mi persona y luego al final vemos qué es lo que hay que hacer. ¿Okay? Luego les voy a poner en pantalla qué es lo que hemos logrado con todo eso. Bien, vamos con el cuadro. Véanlo en pantalla. Vamos a separar dos columnas, una que diga todas las que encontramos con X y todas las que encontramos con Y. Una vez que ya las tenemos en el cuadro, al lado izquierdo en una columnita vamos a poner los vectores que tenemos. En este caso tenemos el vector H, J, L y G. Pueden haber un montón, hasta 8 vectores. Y la última casilla la vamos a dejar como para decir el total. A ese total es lo que le vamos a llamar el cálculo del vector resultante. Bien, entonces vamos a ver. El vector H, inclinado, sí, tiene X y Y. Bueno, pues el valor de X y el valor de Y vamos a calcularlo. Pongo en pantalla el cálculo de la X. Sería entonces, como estaba a la par, entonces coseno, utilizamos 300 por el coseno de 35. Ponemos el valor en la X, nos da 245,74 y es positivo porque va a la derecha. Bien, vamos con la Y, está al frente, utilizamos razón trigonométrica seno. Sería entonces 300 por el seno de 35 y nos daría 172,1 metros. Muy bien. Vamos con la letra J. Vean que la columna tiene X y Y, pero la letra J solo venía para abajo. Por lo tanto, solo tiene Y. En la X hacemos una línea o ponemos un cero, no importa. En este caso pondríamos 180, pero como va para abajo, muy importante, para abajo en negativo. Entonces le ponemos un menos. ¿Estamos claros con esa parte? Bien, vamos con el vector L. El vector L viene acostado y apuntando a la derecha. Como viene acostado, va a ser automáticamente el componente X y va a valer 200. Y en la Y no ponemos nada igual que en el pasado. Una línea o ponemos un cero. Y vamos con el vector G. El vector G, ya ustedes vieron que tenía X y Y. La X, vean que está a la par nuevamente, la Y está al frente. Así que X va a ser coseno y Y va a ser seno. Entonces vamos a utilizar el cálculo diciendo 400 por el coseno de 22 y eso nos da 370,9 metros. Lo otro sería
400 por el seno 22 y nos da 149,8 negativo porque estaba apuntando hacia abajo. Lo que hemos hecho, que vamos a ver que todas estas x van a sumar una super x, o sea, un super cateto x, y todas las y van a sumar un super cateto y, que eso es lo que realmente se tuvo que haber visualizado en el dibujo, pero es muy complicado de tantas flechas ver este fenómeno. Voy ahora a devolverme el dibujo, se los pongo nuevamente en pantalla y vean lo que hemos logrado con estos dos colores diferentes, una super x, vean ahí, una super y esa línea inclinada es lo que llamamos el vector desplazamiento resultante. El desplazamiento, recuerden que lo que hay del inicio al final en línea recta, y si usted nota y ha visto ya rápidamente esto, note que estamos formando un triángulo rectángulo, tenemos los dos catetos que se utiliza para calcular esa línea, ¿sabe? Sí, efectivamente, Pitágoras. Y de Pitágoras pongo la fórmula en la pantalla. Recuerden que Pitágoras es la raíz de los dos catetos al cuadrado, en forma de suma, no de multiplicación, que mucha gente se equivoca con eso. Bueno, muchos estudiantes. Entonces vamos a poner simplemente los dos resultados de la suma que nos acaba de dar. Bien, vamos al cuadro nuevamente. En el cuadro teníamos que todas las x sumadas daban 816,6, la g era 370,9, perdón, y todas las y sumadas nos daban menos 157,7. Cuando nos vamos al cálculo de Pitágoras, ponemos la x y la y al cuadrado de esos dos números, verlo en pantalla, y eso nos va a dar 831,7 metros. Bueno, esa es la magnitud, pero les acabo de decir que como es el desplazamiento resultante, el desplazamiento es un vector porque tiene dirección, vamos a ocupar la dirección, y para poderle dar dirección a este ejercicio ocupamos sí o sí decir el ángulo. ¿Y cómo se hace eso? Con esta fórmula que pongo en pantalla, donde vamos a poner el valor de la y en la parte superior y el valor de la x en la inferior. A diferencia del ejercicio pasado con Pitágoras, esto no va al cuadrado, importantísimo y no se le puede olvidar. Si la respuesta del cuadro venía con un menos, tiene que venir aquí el menos. Y vean que el menos 57,7 sí estaba negativo, y tiene que ponerlo así. Si usted no le pone ese negativo, está malo el ejercicio. Bien, una vez que usted ya ponga esto, va a hacer lo siguiente que en la calculadora. Va a poner Shift Tan, toque en la calculadora, la pongo aquí en pantalla, el botón Shift, ¿verdad? Acompañado del botón Tan. Una vez que ponga Shift Tan, le va a aparecer en la tangente un menos, que quiero que lo vea en pantalla, y ahora sí, en paréntesis y en fracción vamos a poner la y arriba y la x abajo. Una vez que lo tenga, le da igual y automáticamente el ángulo va a ser menos 11. Vamos a verificarlo conmigo. Vamos a ver si está todo bien. Shift tangente y ponemos menos 157. Quiero que ustedes lo vayan haciendo conmigo. Yo pongo ahí el ejercicio en pantalla, 816,6, y esto nos daría 10,9, perdón, menos 10,9, vamos a ver, menos 10,9 básicamente es menos 11 grados, y vamos a ver, que sería el ángulo de la dirección. Ahora, negativo, bueno, pues que generalmente los ejercicios los dejamos hasta ahí, el valor negativo, ¿verdad? Y vean que la flecha iba para abajo, ¿verdad? Entonces vamos hacia el este, en este caso, vamos a poner que del este va hacia el sur. Ahora, cuando hablamos de menos 11 grados, ¿qué quiere decir esto? Bien, vamos a ir un momentico a el dibujo, voy a ponerlo en pantalla. Dice menos 11 grados porque el vector va hacia abajo. Quiero que lo vean. Usted puede poner que del este se está moviendo 11 grados hacia el sur. Eso significa al menos que va hacia abajo. La respuesta ya oficial, veanla en pantalla, sería 831,7 metros del este, 11 grados hacia el sur. Y ya, con eso finalizamos el ejercicio. Es un ejercicio complicado, de un nivel exigente, de bastante valor numérico. Si fuera una prueba, digamos, de cálculo en componentes vectoriales. ¿Ok? ¿Les parece? Lo vamos a dejar acá. Les voy a dejar al final de la pantalla un ejercicio más de componentes vectoriales para que ustedes lo puedan hacer. Además, les voy a añadir la respuesta. Y en el siguiente video que empezaremos con, vamos a ver un poco de lo que es movimiento rectilíneo. Para poder aplicar nuevamente vectores en un movimiento rectilíneo, vamos a utilizar los conceptos de distancia y desplazamiento que acabamos de tomar el día de hoy, pero ya en el cálculo de velocidad y rapidez. Una vez que tengamos eso,
aplicado a vectores, bueno, pues que yo en el siguiente video lo voy a empezar a hacer, pero no antes de resolver el ejercicio que les voy a dejar de tarea en este video. Entonces vea el video, lo repasa, le dejo el último ejercicio, lo va a intentar hacer y yo el próximo video comienzo con ese ejercicio de práctica, lo resuelvo y comienzo con la materia de nuevo. Espero que les haya gustado, que les haya entendido un poco. Recuerden que sus comentarios son importantísimos. Compartan el video, déjenme al final si alguna parte del video no le quedó clara y si ocupa más práctica, con mucho gusto estoy anuente a dejarles en los comentarios alguna guía o alguna otra cosa práctica. Ha sido todo un placer, nos vemos en el próximo video de física. También no se les olvide ver los demás videos, vamos a hacer también una parte muy similar a lo que sea en el área de la química. Un placer, que tengan una bonita tarde.